Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Tenemos la presentación del libro Cueva, Ciudad y Nido de Águila, una travesía interpretativa por el mapa de Cuautinchan número 2, y recibimos con mucho gusto a la doctora Diana Magaloni, al doctor David Carrasco y al maestro Scott Sessions. La doctora Diana Magaloni Kerpel es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Yale y restauradora por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, dirigió de 2009 a 2012 el Museo Nacional de Antropología. Se especializa en el análisis de los materiales, técnicas pictóricas y el simbolismo del color en la pintura mural mesoamericana y en los códices, así como su relación con la cosmovisión y el arte indígena en Mesoamérica y el siglo XVI. El doctor David Carrasco, como lo comentamos, es profesor de estudios latinoamericanos y director del Moses Mesoamerican Archive de la Universidad de Harvard. Ha escrito numerosas publicaciones sobre la religión en Mesoamérica, Latinoamérica, la frontera y la comunidad latina estadounidense. Entre sus publicaciones, Quetzalcóatl y la ironía del imperio, mitos y profecías en la tradición azteca, religiones de Mesoamérica, cosmovisión y centros ceremoniales, y ciudad de sacrificio, el imperio azteca y el papel de la violencia en la civilización. Fue editor en jefe de la enciclopedia Oxford de Culturas Mesoamericanas y también editor del libro que vamos a presentar ahora. Scott Sessions es gerente editorial del proyecto afroamericano de la historia documental de las religiones y profesor en el Departamento de Religión del Amherst College en Massachusetts. Trabajó por muchos años como investigador y asistente administrativo en el Moses Mesoamerican Archive de la Universidad de Harvard junto al doctor David Carrasco. Fue editor de la enciclopedia Oxford de Culturas Mesoamericanas. Es coeditor de El legado clásico de Mesoamérica, de Teotihuacán a los aztecas, y también editor del libro que presentaremos ahora. Pues bienvenidos y le damos la palabra a la doctora Diana Magaloni. Esta presentación va a ser en español y en inglés, entonces estaremos usando los audífonos. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Qué gusto estar entre ustedes. Quiero antes que nada pues darle las gracias a los organizadores de este evento, en especial al doctor David Carrasco, que me escribió y me invitó para presentar esta tareita chiquita, a Scott Sessions, a Ramiro Martínez, el director del Amparo, a Lucía Alonso y a Silvia Rodríguez. Muchísimas gracias por todo. Como siempre me siento como en mi casa aquí. Y yo pues traigo una presentación que pues ya cada uno de ustedes leerá el libro o las partes del libro que le interesen, y hemos escuchado presentaciones muy importantes y mañana seguiremos escuchándolas. Es una aproximación a un libro complejo, igual que el documento, y pues se las voy a leer porque si me las digo de memoria no me va a salir. Bueno, Cueva, Ciudad y Nido de Águila, una travesía interpretativa por el mapa de Cuautinchan número 2, editado por David Carrasco y Scott Sessions y publicado en esta segunda edición en español, para nuestro beneficio, por la Universidad de New Mexico University Press, es un libro que de una manera peculiar refleja la belleza, complejidad y misterio del documento original. Me explico. El mapa Cuautinchan II, según lo relata la propia Ángeles Espinosa Iglesias en la presentación del libro, pues posee una belleza que literalmente la dejó aturdida. Porque ella dice, a pesar del tiempo transcurrido desde su creación al presente, los colores, las formas, la intrincada trama produce la sensación de inmediata conexión con las personas que lo hicieron, a pesar de la aparente imposibilidad de entender qué representa. En otras palabras, el mapa de Cuautinchan II es una obra de arte en toda su compleja dimensión, que produce ese estado mental explicado por el antropólogo Alfred Gell como encantamiento, y que este encantamiento que producen las obras de arte es atribuible a una intención precisa por parte de quien hace las cosas de
tener una factura perfecta, ¿no? Entonces Alfred Jell le llama esto el encantamiento de la tecnología, de cómo voy a hacer para que esto sea exactamente aquello que imaginé, ¿no? Y los códigos empleados también, que sean exactamente los códigos que posibiliten entrar a un universo desconocido. Este es el mapa Cuautinchan, una obra de arte en toda su complejidad, y el libro, en su versión interpretativa, también es otra obra de arte y son otros sus creadores. A lo que me voy a dedicar ahora va a ser hacer un paralelismo entre el códice y el libro. Entonces, este vigor, ¿no? Esta vitalidad, por la belleza de la edición, si ustedes se fijan y empiezan a ojear, las fotos son perfectas, tenemos al mapa dividido. Si alguien no conoce el mapa original, después de ver esta primera sección del libro, puede empezar a acercarse al mapa original en su imaginación. Por esa belleza de la edición y por el profundo conocimiento y, debo de decir, pasión que transmiten los artículos de los varios estudiosos que en él participan, este vigor lo produce el libro mismo en el lector. Es decir, la edición hace presente al mapa Cuautinchan II con toda su plenitud. Este es un acierto que pocos trabajos logran y es un mérito cabal del libro, que como lo explica David Carrasco en la introducción, es el resultado del esfuerzo colegial de un grupo multidisciplinario que aborda el mapa desde diversas perspectivas. Por otro lado, e igualmente en un paralelismo tal vez no muy intencional, la dicotomía esencial del lienzo de Cuautinchan, de la que hemos oído hablar esta mañana, se replica en los trabajos de investigación al mirarlos en su conjunto. El gran rectángulo de Amate posee una clara diferencia en la forma de pintar el lado izquierdo, con caminos de tierra apisonados que muestran un estado de organización social más consolidado y están presentados en lo que David Carrasco llama un laberinto que es a la vez físico y a la vez metafórico. El lado derecho, con esa vasta tierra rodeada por un largo camino en el que no hay nada en medio, solo Cuautinchan. Esa dicotomía entre estas dos tierras se configura también en maneras de narrar, como lo presentan sus autores, dos tiempos distintos, dos mundos diferenciados e interdependientes a los cuales se accede desde el centro, que en la historia pintada son la ciudad de Cholula y Cuautinchan, y al que se acceden también a través de las realidades históricas posibles de un mapa simbólico intelectual que podemos imaginar igualmente en dos. Este mapa simbólico intelectual es el que es este libro. Se abordan así distintos tiempos, el mítico y el histórico, dos culturas, la chichimeca y la mesoamericana, o bien se contrasta la manera de narrar en imágenes que constituyen una crónica de eventos con una manera de narrar acciones rituales que ahí se representan y revelan una trama no aparente. Las contribuciones, miradas en conjunto, pueden imaginarse como porciones de un lado y del otro lado del mismo códice. A veces están bien definidas, a veces en realidad señalan contradicciones y sorpresas, y una participación lleva a preguntas que otra trató de solucionar. En realidad, la misma historia de aquí es un mapa y un laberinto. Pero a través de ello conocemos mejor la tradición mesoamericana. Okay. O sea, no nos deja perdidos así nomás. Las contribuciones de Elizabeth Boone y Keiko Yoneda toman de la mano al lector para llevarlo a través del mapa por medio de una técnica de lectura que establece un modo de orientación para entender qué se mira y las dinámicas de la historia pintada. Como lo dice Elizabeth Boone, comprender los elementos narrativos de la historia pintada, es decir, quiénes son los participantes, el quién, qué sucesos o acciones lo hacen avanzar, le llama el argumento o el qué, cuáles son los lugares donde ocurren estos hechos, el dónde, y el tiempo en el que suceden, el cuándo.
Asimismo, abordan la estructura narrativa de manera que el lector, inclusive el más inexperto, puede acercarse al mapa y entender qué es una historia pintada, ¿no? Estamos acostumbrados a las historias ¿no? leídas, y a través de estas dos participaciones sabemos de cómo se construyen las historias pintadas. Conocemos también que hay tres lugares prominentes en esa historia que nos orientan, que son obviamente Cholula, Cuautinchan, en el centro, y Chicomostoc, la cueva matriz de la tierra con sus cavidades sagradas. Además, podemos comenzar a reconocer que ese intrincado recorrido está marcado por lugares sagrados y acciones rituales. Otros especialistas profundizan en estas categorías narrativas y nos van haciendo entrar cada vez más en el laberinto. Por ejemplo, el dónde y el quién se vuelven más complejos. Florin Asselbergs, espero que así se pronuncia, identifica por medio de la ropa, atributos o pintura facial distintos linajes mesoamericanos en el Códice Cuautinchan II. Conocemos por el trabajo de Eleanor Wake que hay diversos grupos étnicos representados, que no solamente son los chichimecas, y que en realidad, además de estar concebidos como gente nómada y como grandes cazadores y guerreros, son también, ¿no?, los aliados de los acolhuas o de los toltecas, representantes de los sedentarios civilizados, y que esa mezcla de ambos dos van a crear una nueva fundación. Conocemos que en esa nueva fundación hay una tradición mixteco popoloca y pinome muy importante. Entonces el quién, que antes estaba chichimecas y mesoamericanos, se comienza a complicar, ¿no? Y empezamos a decir, ¿quiénes eran los popolocas? ¿De dónde vienen? ¿No? Esto abre caminos para que cada uno de ustedes pueda ir y decir, bueno, ¿qué significa que sean popolocas? ¿O por qué Cuautinchan? ¿En dónde está situado geográficamente como para que esta gente sea importante en esta historia pintada? Eso es muy, muy interesante de cómo se van presentando los artículos. Así, el lector recorre los caminos del mapa y comienza a entender lo complejo de la realidad que éste representa y lo interesante, inclusive apasionante que es desentrañar la trama. Ya para entonces uno ya tiene preguntas suyas y dice, ¿y por qué no se pregunta, no? Entonces, eso es magnífico de un libro, que te empiece a hacerte preguntar tus propias interpretaciones, ¿no? Seguimos, sin embargo, en un lado del mapa, averiguando categorías narrativas y profundizando en ellas. De este modo, el lector, a través de las demás contribuciones, de todas estas, abre nuevas puertas con confianza para poder continuar la travesía. Se nos aparecen en el camino las plantas mesoamericanas y nos cuentan que las plantas chichimecas de Aridoamérica se representan en el lado mesoamericano del códice y que sirven para la acción ritual de fundar este nuevo territorio. Además, se nos explica que cada una de estas plantas está perfectamente bien estudiada botánicamente y que se conocen, ¿no?, muy bien sus constitutivos científicos, podríamos decir. Ese es el trabajo de Robert Pye y Edelmira Linares. Marina Straulino, con su estudio fotográfico integral y las observaciones de acercamiento a los materiales, nos permite mirar los procesos de manufactura del mapa y su estado de conservación. Exploramos con el profesor Anthony Aveni la colocación espacial de las fechas en este documento y sus implicaciones para la construcción de un concepto esencial en Mesoamérica, el espacio y el tiempo. El espacio como geografía, el tiempo como historia. Así se construye la narración histórica en el espacio. Es decir, las fechas califican el espacio geográfico y lo nutren de una historia simbólica, configurando un territorio y una historia en esta sola unidad. En todas estas contribuciones se van abriendo preguntas que producen más curiosidad, casi insaciable curiosidad, y de pronto esta se profundiza en una serie de dudas y posibilidades interpretativas personales. El libro te ha atrapado y estás del otro lado del mapa. La nueva serie de preguntas gira en torno ya no
a los elementos constitutivos de la narrativa o a las plantas o los astros o las fechas o las formas de dibujar, sino ve que va surgiendo, conforme se avanza en la lectura, un profundo ¿para quién se pintó? ¿Quiénes lo usaban? ¿Cómo lo usaban? ¿En qué circunstancias? Pasamos del objeto a los agentes de esta historia pintada. Las contribuciones básicamente se dividen en este punto. Hay autores que sostienen, junto con Keiko Yoneda, que el mapa de Cuautinchan debió haberse elaborado como tantos otros del siglo XVI para tener argumentos legales en las cortes coloniales que permitieran a los pueblos indios defender su derecho a la tierra, visto que la segunda audiencia en la Nueva España en los años de 1531-35 dio reconocimiento legal a los documentos indígenas. La intensa lucha indígena por defender sus tierras patrimoniales de las ambiciones de los peninsulares, que tenían los peninsulares de apropiarse de estas, y la absolutamente devastadora historia de epidemias mortales que redujeron la población de forma drástica e implacable, incentivaron, no solo trajeron la muerte a Mesoamérica, ¿no? El 90% de la población indígena en 1576 había muerto de epidemias. El 90%, eso quiere decir que tu hermano, tu maestro, tu mejor amigo, tu papá, tu mamá, si tú sobreviviste, estabas solo. Y lo que hicieron en sus grupos, en las montañas, en las ciudades, en los valles, los indígenas fue volver a pintar el mundo. Pintaron y pintaron mapas, lienzos, tiras, códices, en el área metropolitana, el Códice Florentino, el Códice de Cuautinchan, aquí en Cuautinchan, 4 documentos, ¿no? Que hoy nos azoran, pues todos estos fueron pintados contra la muerte, así, por un feroz instinto de sobrevivencia. Y es cierto que el mapa de Cuautinchan es uno de ellos, pero la pregunta continúa ahí. ¿Para qué se usaba? ¿Quiénes lo usaron? Es cierto que esto es solo un documento legal, y de repente uno se encuentra con estos 2 artículos importantes. Por una parte, el de Telia Ruiz Medrano, que se cuestiona si este increíble documento, que muestra una versión, ella le llama intimista, de acciones rituales indígenas no presentes en otros documentos y perseguidas por la Inquisición, pudo haberse presentado en cortes civiles frente a los españoles. Es una muy buena pregunta. Ella se la pone así, dice, si analizamos la serie de gente que vivió aquí, nos damos cuenta que en realidad Cuautinchan era una colonia muy pequeña con macehuales y una colonia muy grande de nobles defendiendo su derecho, ¿no?, legítimo a ser parte del linaje. Y ahí deja la pregunta a ella. Esta es una práctica de la nobleza indígena. En Cuautinchan, a diferencia de otros lados, es la nobleza la que sobrevive. Debe de haber sido un documento para enseñarle a los hijos de la nobleza de dónde vienen, quiénes son. Y lo deja ahí. Muy bien. Y el otro importante, donde se bifurcan, digamos, los caminos de para qué el documento, es el artículo de Guillaume Olivier, que dice, este mapa Cuautinchan II muestra 14 bultos sagrados, tlacuimilolis. En todo el Códice Florentino, que tiene 2.686 pinturas, hay uno. Eso implica mucho. Él vuelve a decir, un documento mostrado a los españoles con 14 bultos sagrados, no lo creo posible. Pero lo dejan ahí, ¿no? Eso es lo increíble de la investigación, del rigor, de que las preguntas siguen abiertas, pero nos han dado pistas muy importantes. Es muy notorio tener tantas representaciones de Tlacuimiloli, él dice. De este modo, podría estar vinculado a la que Ruiz Medrano ya había observado, la continuidad de la nobleza de Cuautinchan. Sería entonces un mapa para uso interno y representaría una continuidad cultural de Cuautinchan en tiempos cristianos. Ya ha cambiado el lenguaje, pero Chicomostoc, Cholula, Cuautinchan son una sola vertiente. Cuautinchan con este nuevo árbol cósmico de Tamuanchan, que ya no es el árbol cósmico del Tamuanchan de los códices Borja, sino es un árbol cósmico del siglo XVI.
Y entonces, junto con estas dos preguntas, se empieza a abrir una nueva puerta. Y están las participaciones de no solamente la continuidad cultural en Cuautinchan, sino la complejidad de la continuación cultural en Mesoamérica. Y empezamos con el trabajo de Stazione, que propone ser uno de los participantes de la migración a través de su experiencia en las migraciones con los mayas en Guatemala. Él se puede imaginar que fue caminar por esos lugares y escribe un artículo haciéndonos imaginar una travesía siendo nosotros Cuauhtlaca, ¿no? Cuauhtlaca, sí. Y después seguimos con Jace y Laura Weaver, que miran este mapa desde otras tradiciones, las tradiciones norteamericanas de las migraciones, y proponen que la historia desde origen en el interior de la Tierra es pan-mesoamericana. Junto con esta propuesta que trae al análisis las experiencias de grupos actuales de la América indígena hoy, se encuentra otra contribución que nos hace extender aún más el territorio simbólico del MC2. Osvaldo García Goico nos lleva a la Amazonía y al Caribe por medio del Axis Mundi indígena, el árbol cósmico que comunica los reinos de arriba y los reinos de abajo y los hace partícipes en este plano de la historia humana. Y luego al último, antes del artículo de David Carrasco y Scott, Dana Liebson se centra en la imagen como contenedora de este eje comunicativo. Es la imagen en la que se unen y entrelazan el pasado y el presente. Por eso se pinta y no se escribe. En ella es donde se manifiesta el camino espiritual y la visión. Es un reflejo de la visión de la peregrinación. Y ella dice que es esta visión como reflexión en el mapa la que como que nos debe de importar. Es la construcción de la imagen que está tan viva como el paisaje mismo. Y por último llegamos a la gran Tolán Cholula, que es el sitio que imita al centro del mundo, que rememora la creación en los tiempos de la emergencia, ¿no? Porque ahí hay dos creaciones. Está Cholula como esta montaña construida por los hombres, pero es Cholula Tolán en medio de las aguas primordiales, que esa es la imagen, ¿no?, del Altépetl, pero al mismo tiempo está Chicomostoc, ¿no? Cholula imita Chicomostoc, Cholula, y después en el otro lado del mapa, como ahora platicábamos con David, está Cuautinchan, que es el reflejo de Cholula y es también la emergencia de Chicomostoc. Y ahí es esta historia mítica, es el lugar donde, de preeminencia simbólica para todas las etnias ahí representadas, porque es un mapa multiétnico, mestizo, ¿no? O bueno, combinado, pues. Y así concluye este libro, en donde inicia. El libro imita el mapa, recorriendo toda esta serie de lugares y terminando en la Gran China. Hola. Es que está. Muchas gracias. Can you hear me? So I'm going to speak in English. And the first thing I want to do is thank Ramiro Martinez and Lucia Alonso, Silvia Rodriguez for bringing us here to be with you. This is a circle that we've taken, and we are glad to share it with you here in the very first public event, academic event in this room. I also want to point out another visitor that's with us, a colleague and longtime friend of mine, Professor John Philip Santos, is here from San Antonio. Professor Santos is also a favorite son of the city of San Antonio and a distinguished writer of the Mexican story of migration between Mexico and the United States. He and I are working with others in the room on a documentary film
about the Mexican diaspora into the United States. And we are hoping that the stories and lineage of the Mapa de Cuauhtinchan can be a big part of that story, because it represents, in its own little space, so much of the story of Mexicans who leave home and go find a home and remember a home. And so I'm very grateful also that John Philip Santos is here. I think it was Silvia Rodriguez who had the idea to invite Diana Magaloni to lead in the presentation of this book. And was it a good idea? Because what Diana Magaloni just did was carry the discussions and the discussions and the discussions and the exchanges that we've had for the last 7 years to yet a new level. And what her presentation represents for you is exactly the kind of method that we use to produce this book. And so I'm very grateful to have sat next to her. First of all, because she read the whole book. I did. You can tell. She didn't just read a favorite article and thumb through it. She read the whole book in order to prepare herself to work with us on this. There's a professor at Harvard. His name is John Womack. John Womack is one of the great historians in the United States. And years ago, he wrote a book that is still considered the best book on the Mexican revolutionary Emiliano Zapata. It's called Zapata and the Mexican Revolution. And it is considered still, after 30 years, to be the best book ever written on Emiliano Zapata, at least in English, and the Mexican Revolution. And when this book came out in English, this book here on the table, I went and gave him a copy. He read it also, and he came back to me and he said, "You know, David, I want you to know that in 100 years, people are going to be reading this book in the United States and in Mexico, because this book achieves something that very few other books in any language have ever done in terms of reflecting and revealing the story of a codex, of a painted history that comes out of the lives and deaths and struggles and dreams of a community, the community of Cuauhtinchan. We're not talking about the community of Venice. We're not talking about the community of Rome. We're not talking about Peking. We're talking about a place that probably nobody seems to have cared about too much until recently, Cuauhtinchan. And he said 100 years from now, people are going to be reading this book about the people of Puebla and about the antepasados of Puebla. And I think John Womack is right. And I think that what we've been able to do is to participate in what anthropologists call a gift exchange. A gift exchange is when you receive a great gift, and that gift that you have been given makes a claim on you. It puts a demand on you. In this case, the gift exchange had two levels. First of all, Ángeles Espinosa Iglesias, in her own way, received this gift of the Mapa. And she felt that it had a demand on her. She felt that this Mapa made a claim on her life, on her wealth, on her care of Mexico. And she decided to do something, to give something back to that gift. And when you have a gift exchange, as anthropologists have taught us, and that gift exchange is really a good gift exchange, what happens always is that something is created that is actually greater than the exchange itself.
The second level of the gift exchange is that Angeles Espinosa came to Harvard and asked if there were people at Harvard who could take this mapa, the Cuautinchan, and become involved in understanding it. In German, the word is verstehen. That is, to come and stand under it and allow it to weigh down upon us so that we could, in a sense, internalize the meaning, the power, and what was at stake in this mapa de Cuautinchan. And so when I saw this mapa for the first time in Angeles Espinosa's house, I felt the weight of this come down on me. And I realized that we had to put together the best group of people we could find who would bring their gifts to interpreting this mapa so that we could perhaps, we didn't know at the beginning, produce something that would be our gift coming back to Angeles Espinosa and the Museo Amparo and the people of Puebla and Cuautinchan, because that's what we wanted to do. And so I put together this team, and I want to tell you a little bit about this team, because this didn't just come out, this book come out this way because we got a fancy press to take pretty pictures and throw in some quick scholarship. Oh no, we worked 5 hard years on this book, and we worked day and night. We worked so hard on this book that I used to wake up in the morning and go look at the mapa, and I'd see something I'd never seen before, and I'd say, somebody was here last night and painted that extra scene on it, because I thought I knew all about the mapa. Well, this idea of putting together a team, this really comes in part because of another person in the room, and that's Professor Anthony Avini. Because when I was a younger professor at University of Colorado, I met Anthony Avini. And Anthony Avini taught me that it really was possible to do interdisciplinary work, but that you had to do it in a group. And he and I together, along with Eduardo Matos Moctezuma, the great archaeologist of Mexico, we put together a team of people, and we've been working together since 1984. Now, I can tell you in academia, there aren't many groups that last that long. But we lasted that long because Avini said, look, we've got to put scientists, we've got to put humanists, we've got to put social scientists together. And we began to do that in 1984. And we had a number of conferences, and we had a number of publications that led in part to the great publication by the Oxford University Press called the Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. And that turned out to be so good, and it won all these awards because we had a team. Matter of fact, when Oxford came to me and asked me to be the editor-in-chief of this big new 600-article project on Mesoamerica, I already had the team. I had Anthony Avini. I had Henry Nicholson. I had William Taylor. I had Eduardo Matos Moctezuma, Alfredo Lopez Austin, Johanna Broda, Leonardo Lopez Lujan, Doris Hayden, the greatest scholars in Mexico and the United States. And we put together and we produced the Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. And that was because of this style we had. And the style was this, that when we got together to give conferences like this one, what we did was we brought our own questions, our own disciplines, our own approaches, but we also had an open door. So that I really tried to learn astronomy from Anthony Avini. And he learned history of religions from me. And we learned some iconography from Eleanor Wake. And we learned about archaeology. We actually tried to learn the disciplines of other people and tried to respect them and integrate them into our work. And that's the kind of approach we took to the Mapa de Cuautinchan, that we brought together people, and we didn't just have them go study it, stand up, give us paper, go sit down and go home. Oh, no, we spent a week together asking questions, responding, integrating into our work their work, so that we had a style of cooperation. Matter of fact, we decided, Anthony Avini and I, years ago, that we would only invite people into the group who wanted to cooperate. We didn't want show-offs. We didn't want people who were stars. We wanted people who would work together. And all of this is crucial to understand how we approach the gift of the Mapa de Cuautinchan.
So what we did with the Mapa de Cuauhtinchan is we had these meetings. The very first time I met Ángeles Espinosa Iglesias, she said she wanted to make sure we had a publisher that we could trust. And I had a publisher that I could trust. His name was Luther Wilson, who was the director of the University of New Mexico Press. And I wanted to make sure that we had a press where we could trust the publisher. And I liked the idea that Mexico was in the name, even though it was New Mexico. And so Luther Wilson came, he looked it over, and even though his press did not have the great resources that Oxford did or Harvard, he said, no, we're going to do this book. So in our meetings, we began to look at the Mapa in this style of raising these questions and realizing that we had a responsibility to the old people of Cuauhtinchan, to the people of Mexico, whose own mythology and legend and lives, who'd suffered colonialism. We felt that that was at stake in this particular project. At least I felt that was at stake. And that we had to put together a group of people that had that kind of respect and wanted to learn and wanted to undergo the experience of studying the Mapa de Cuauhtinchan. And that's what we did. And we began to have our meetings, and I began to think, we do have quality of scholarship here where we can do a good book. We can put together something that has this kind of gravitas to it and that can be part of the gift exchange to Mexico. But I needed someone else to help me. And I turned to the person that I knew had the most expertise at editing work, designing work, who understood the archive style and could take all these articles and put them into a beautiful, significant project, and that was Scott Sessions. And it was at the point of the Harvard meeting that I brought Scott Sessions in. Scott Sessions is a historian of religions. He also knows a lot about documentary work everywhere. And he came in and joined the project at that point. And it was Scott Sessions who, once we got all the articles, and we had a chance to work with Marina Straulino and to see that we had this incredible pictorial record of a pictorial, that we really could produce a book with hundreds of images so that the people who read the book would feel the beauty and the depth of significance of this manuscript. And they would also be able to read first-class scholarship so that they could build a community of conversation if they wanted to. So Scott Sessions came in, and he began to edit this work with me. And we then began to put the book together, integrating the photographs with the writings and so forth. But the University of New Mexico Press, good as they were, they had never faced anything like this. They had never faced anything like this. And so when they began to design the book, and Scott began to look at what they were doing, he called me up and said, hey man, we got to get more involved because this marvelous thing is going to come out mediocre. And if you know Scott Sessions, he can't stand mediocre. He can't stand mediocre. He tells me when I'm mediocre. So we began to work with Scott Sessions and the designers, and he spent months and worked on every page to make sure that the captions, the size, the quality of the photographs, there's over 400 photographs in here, was top-notch. And there were elements in the design of the book that I didn't even know about. He just took it and did it because he knew that I would slow him down. And we produced the book in English. When the book came out in English, it won a big award in the United States as the best designed book that year for the kind of work that Scott did. And John Womack saw it. And John Womack said, you did good, man. You did good for Mexico. You did good for Ángeles Espinosa and the people of Cuauhtinchan. This is a good thing. And what we wanted to do was not only tell that story, but we wanted to give you a method, the style of interaction so you could see the quality of the work that we could do. It came together, and now it's come out in Spanish. And we worked very hard to bring it out in Spanish. As a matter of fact, to show you how good Scott Sessions is, let me go get the book. The book in English
and the book in Spanish have exactly the same pagination. Even you know that Spanish is about a third longer. And Scott Sessions, he went through it, and he figured out a way, without compromising your ability to read this book in any way, how to make it so it was exactly the same as the other. That's how Scott Sessions did it. That's what he did. For very little pay, let me say. So what we tried to do for the people of Puebla, for the people of Cuauhtincan, for the Museo Mapparo, for the family that had this map, we tried to show you that if you invest in us, we will give you a product. We will give you something back that'll be as good as what you gave us. That it will be part of what anthropologists call mana, that other thing that grows above the exchange so that it can go on to the next generation of people. So that's what we did. And I'm grateful to both of these people, and we'll hear from Scott Sessions in a moment. But that's my version of the story. I'll be brief because David has been so eloquent and not mediocre. And I as well would like to thank Yana for a wonderful presentation of the book. And she definitely read all of it, I can tell. But I hope it was a labor of love. I'll just add a few things that came to mind in terms of both of the speakers before me. And one of them has to do with the representation of the MAPA to begin with. When you're talking about a physical object that's roughly 2 meters by 3 meters, to be able to present that in some kind of a form as a book is a challenge in many different ways, in a meaningful way, especially one that is as rich in terms of the symbology, the glyphs, all of the imagery. I mean, I think there's, someone can correct you, Keiko, is there something like over 700 glyphs that you've identified in the book? Something like that. To be able to talk about these things in the text, but be able to have you all, the readers, be able to look at it and be able to see it large enough where you could relate to what was being said. So you could actually weigh and interpret what we're saying about it in the text and, check it out, look at it, say, well, I'm not sure about that, or oh, that's pretty insightful, whatever. But so we wanted to have a facsimile the full size, but you just can't do it. You can't get that high enough resolution on paper that would be durable enough that wouldn't be almost as thick as the book when you folded it up or rolled it up or whatever in a tube or something to come with the book. It just wasn't practical. So we decided to make one that was about, well, it's not in, oh well. Somebody's already gotten it up. But we made one about 30% size that could be folded up so you could at least have something good size to begin with. And then we broke down the MAPA into 16 parts, 16 rectangles. Well, I'll get to that in a minute. So we broke it down into 16 parts that we reproduced 1-to-1. That's actual size. If you put them all together, then you would have the same size as the MAPA. Okay. But what we did is Keiko Yoneda, in the many years of her study, had developed a whole apparatus, really, to keep track of these 700 plus glyphs and images
and to be able to cross-reference the place names with the places, the deities with the images, and to actually make her own map of the Mapa with a code, with a system that broke down into 16 sections, and then that could number, oh, here we go. Yeah. Go ahead. This was a 30% reproduction that goes in a pocket in the back cover. But then we created the one-to-one reproductions on interlocking pages to begin the book. And as I said, Keiko Yoneda developed this whole code, this whole legend that went piece by piece, numbered every one of the elements on the map so we could talk about them. So we could say, you know, the Ehecatl on B3 or C27, because there's a number of Ehecatls on the map, or number of date glyphs. All these things would be identified, so when we talk about them in the text, we know exactly where the image is, what it's related to, and so we made these interlocking pages of those sections of one-to-one, and then facing those sections, we have a large map telling which section it's in. Can you show that? There's a white page, right? Oh, no, I'm sorry. Flip that one forward. First of all, we've got the section. There's a gold little thing. So that tells you where the section is. Open it up, and there's the section one-to-one scale. And then you have a line drawing that Keiko produced, and then the line drawing, a more rudimentary line drawing with the numbers of the codes, which will correspond, so you could work back and forth between those codes to the actual images. And that way, whenever you go through the book, whenever an element comes up, you know exactly where it is, you know exactly what we're talking about, and you know exactly what's around it and the codes of things around it. So as you read later on in the book, you can tell other references to things that are around it. So even if we didn't talk about those things, you can start thinking about those things and talking about them yourself. And so the scholars who come afterwards in those 100 years that our good friend Womack describes will be able to keep this legacy of Ángeles Espinosa Iglesia going on for a long time. Aquí está una pregunta. Nada más nos gustaría saber si existe la posibilidad de consultar la versión digitalizada, si es posible, si en la biblioteca aquí del Museo Amparo nos permitirían consultar la versión digitalizada, porque para el estudio pues a veces es comparar la versión del libro junto con las imágenes digitalizadas. Pues aquí tenemos la persona, pero puedo decir que la versión está también en el mapa. Incluye también una imagen de la versión de... ¿Cómo? Sí. Entonces está disponible en el libro. Y también unos
fotos más pequeños de secciones. Está también disponible en el libro. So, sí, sí puede. Bien, en muchos de los códices que consultamos, siempre nos indican la lectura, a veces de abajo a arriba, a veces de arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Qué nos podrían decir, estimado? ¿Cómo se debe leer? En la página 35, en el artículo de Elizabeth Boone, hay un pequeño esquema que dice perfectamente cómo se debe de leer. Y el trabajo de Keiko también tiene números consecutivos, que ella va del 1 al 14 en una sección. Entonces está la lectura general y la lectura de secciones, dependiendo del artículo que usted vea. Gracias. Bueno, yo quiero igual felicitar y agradecer el que están compartiendo este documento ahora en español. Yo lo conocí hace casi 3 años, en la versión en inglés, y coincido con la presentación, con ambas presentaciones muy elocuentes y emotivas que enamoran. Inmediatamente uno es atrapado por el documento, la edición, en fin, cómo se presenta. Bueno, quiero comentar, se ha hablado en esta mañana y parte de esta presentación sobre la memoria, la historia, Zapata, la recomendación, la herencia, en fin, una serie de atributos que tiene esta obra. Yo quiero resaltar que a la luz de lo que está pasando actualmente en México, aparte de la violencia, también hay cosas o luchas que siguen dando precisamente esas personas, los descendientes de estas personas. Y quiero comentar esto porque en particular ahora en Puebla, Oaxaca y en otros estados, son precisamente los territorios históricos, estos territorios sagrados que están siendo vulnerados, que están siendo intervenidos y, junto con un equipo de investigadores, tanto de México, de Veracruz y de acá de Puebla, algunos compañeros, nos hemos dado a la tarea de, usando, dirían algunos, el enfoque biocultural y haciendo mapeo y gestión comunitaria del territorio, precisamente recuperando estas historias, esta memoria. En México pues, las leyes no reconocen a los pueblos indios, ¿no? La Constitución bueno, fue formulada, pero no hay comunidades indígenas en México, hay sujetos de interés público. Entonces, bueno, sin embargo, hay las leyes, el 169 de la OID y el Convenio sobre Diversidad Biológica, es precisamente que estamos trabajando eso, el reconstituir, el recuperar estos territorios simbólicos, sagrados, pero que también por la vía de los hechos. Y entonces jalo este documento precisamente porque en particular aquí en Puebla, y bueno, una parte de lo que aparece ahí que es bueno, Cuauhtinchán se está ya parcelando totalmente, pero la Sierra del Tenson, que hace poco fue declarada como ANP sin autorización de la gente, sin preguntarle, pues hoy la gente está defendiendo y está diciendo, nosotros somos eso, somos esas plantas, somos esos ritos, somos el Tenson, somos el viejito, somos muchos de esos ritos se siguen haciendo ahí. El cerro está vivo, ese es otro Altepetl que está ahí, el Tenson, ¿no? Entonces, bueno, no es que queramos forzar un documento o forzar la historia, la memoria de los abuelos, pero como bien se acaba de mencionar hace un momento, todo eso hoy
pues responde a las preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos y qué queremos? ¿Para dónde vamos? Y en gran parte es esa memoria útil de estos pueblos que están reconstituyendo la comunidad, ¿sí? No en un esencialismo o esto de vayámonos con los tambores y hacer rituales y vamos a treparnos el 21 a las pirámides y la energía, no eso, sino viviendo, respetando la vida pues de la gente, en culturas actuales, contemporáneas, pero que vienen de esos orígenes, de esas profundidades. Gracias, gracias por el libro. Yo nada más como invitación, bueno, el libro, bueno, ahorita con el doctor David menciona que es un legado para México, es un legado para Puebla y es un legado para los pobladores de Cuautinchan. Sin embargo, pues aquí pobladores de Cuautinchan nada más veo dos, que es restaurador Lorenzo García y un servidor que soy de allá. Entonces la invitación sería a que la publicación de este libro sea entregada, bueno, de alguna manera hacia los pobladores de Cuautinchan, porque muy poca gente está enterada de esto, muy poca gente conoce de nuestra historia y vemos que muchas veces no les interesa, pero no se interesan porque no se les acerca también un poco la información. Pero si les acercamos de alguna manera esto, la gente empieza a interesarse y empieza a moverse. Si se interesa, comienza a defender más lo que es suyo, como comentaba el señor. Entonces la invitación es esa, ¿no? ¿Por qué no presentarlo allá en la comunidad? Que la gente del pueblo se interese y lo haga suyo, porque realmente es un documento que salió de allá. Entonces, y en algún momento, ¿por qué no nos presenta, no, el original? No, pues me encantan invitaciones a Puebla, a Cuautinchan, gracias. Quiero un cuento. Uno de mis estudiantes se llama Lindsey Jones. Estudiante mío, ya tiene su posición en la Universidad de Ohio State. Es fanático del libro de Cuautinchan y llevó una vez su copia a Cuautinchan para visitar el pueblo en su carro, pero hizo el error de dejar el libro en el carro y se fue andando por la calle. Cuando regresó, pues fue robado del carro. Solamente el libro de Cuautinchan, nada más cosas. Pues entonces esto es otro signo que se quieren. Ya tiene uno, pero podemos darles muchos más, ¿ok? Y de veras, gracias. De veras. Pero esa fue una invitación. Pueden ir mañana. Ah, qué bien. Entonces, gracias. ¿Cuándo los invitan? Háganle la invitación, ya digo, de mañana. Sí. ¿Ya? Bueno, aprovechando que está la maestra Keiko Yoneda, y ya que se ha mencionado el mapa 1, mapa 3 y mapa 4, no sé si nos podría decir más o menos la relación entre estos mapas y el que se ha presentado hoy, que es el número 2. En términos resumidos, el mapa 2 tiene mayor cantidad de elementos. Como ya dijo Scott, tiene como 733. Y cuando vi los 4 mapas en conjunto, porque de eso se trataba mi tesis de licenciatura, para comparar los 4 mapas para encontrar alguna norma entre ellos, ¿no? Y encontré que varios glifos toponímicos coinciden. Entonces ahí es donde empecé a pensar que de hecho sí existe un sistema de escritura que se utiliza en los 4 mapas y aparte algunos mapas de la historia tolteca chichimeca.
Y en cuanto a cantidad de los glifos del mapa 3 es pequeño, mapa 1 es pequeño en cuanto a periodicidad cronológica, y el mapa 4 tiene mayor cantidad de elementos coloniales, pero es un mapa, no está muy reconocido entre la gente porque no es tan bella como mapa 2, pero es muy bonito, ¿no? Muy interesante. Más o menos eso podría decir, en resumidas cuentas. Ajá. Y una comparación más detallada se puede ver en el libro que se publicó en 1981 por AGN, y también la segunda edición de Fondo de Cultura Económica en 1991. Ahí el objetivo de trabajo es específicamente encontrar el sistema basado en esos 4 mapas. Entonces, invito a revisar estos libros. Gracias. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Diana Magaloni su participación, por supuesto al doctor David Carrasco y a Scott Sessions. Y les agradecemos a todos ustedes su participación este día en el simposio. Mañana vamos a iniciar a las 10 de la mañana y ahora tenemos unos minutos por si alguien quiere comprar el libro o revisarlo o visitar las instalaciones del museo. Les recuerdo que el pasado 23 de febrero se hizo la apertura de la primera etapa de este proyecto, que incluye una terraza con un paisaje maravilloso que pueden disfrutar, una cafetería, la biblioteca que ya está lista para consulta, la tienda, galerías en 3 de los pisos y el vestíbulo. Entonces, tenemos un tiempo para que ustedes puedan disfrutar de esta nueva etapa y primera etapa del proyecto y los esperamos mañana, iniciamos a las 10. Gracias y buenas tardes.